Bueno, y la última parte de la clase de hoy, de la teórica de la clase de hoy, ¿sí? Es hablar un poquito de qué pasa con la derivada, ¿sí? O cuál es el efecto que tiene la derivada sobre las señales cuando hay un poco de ruido, ¿sí? Eh, Esto lo adelanté un poquito antes en algún comentario suelto, ¿sí? Y les van a taladrar bastante la cabeza con esto más adelante en la carrera, ¿sí? Sobre todo, a ver, bastante, me parece que en control y en señales y sistemas, por una cuestión de que cuando uno trabaja con control, en general tiene señales, y esas señales las integra, las deriva, las deja como está para hacer cosas con esas integrales derivadas de esas señales, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado cuando uno está derivando una señal, eh, porque si esa señal tiene ruido, ese ruido en la señal va a hacer que cuando yo derive, ¿sí? La salida sea horrible, ¿sí? Sea muy fea, tenga más ruido que antes, ¿sí? O sea, esto es lo que básicamente se llama amplificación del ruido, ¿sí? La derivada o las expresiones de derivadas de una señal son sensibles al ruido en la señal, muy sensibles, tan sensibles que a veces tener un poco de ruido en la señal hace que cuando yo calcule la derivada, eh, pierda toda información sobre la derivada porque me la tapa el ruido a la salida, ¿sí? Yo con esto quiero contarles un poquito para arriba y mostrarles un ejemplo, no nos vamos a meter en justificaciones matemáticas ni nada, tranquilos. Es más para que se lleven la idea, ¿sí? Encima, y que hayan visto alguna vez un ejemplo de esto, porque a mí me pasó que como que me machacaron mucho con eso en la carrera, pero nunca nadie dijo, miren, un ejemplo acá, veamos lo que pasa cuando derivo. ¡Pum! Se va todo a la basura, ¿sí? Entonces es como un ejemplo, son 3, 5 minutos de clase para que se lleven esta idea y que tengan mucho cuidado futuro si en algún momento ustedes necesitan derivar una señal, ¿sí? Eh, bueno, esto es lo que les decía recién, que cuando derivamos una señal numéricamente hay que tener cuidado, ¿sí? Porque si los datos tienen ruido, el ruido se amplifica, ¿sí? Y a veces se amplifica tanto que puede ocultar el comportamiento de la derivada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una señal y espero ver un comportamiento en la derivada, ¿sí? Recuerden que la derivada me da información a mí de cómo cambia esa señal en función del tiempo. Si la señal tiene ruido, no voy a poder entender cómo cambia esa señal en función del tiempo. Y esto no está bueno. ¿Sí? Eh, Acá lo que les presento es básicamente un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tengo un conjunto de datos que viene dado por esto, ¿sí? Que básicamente es un vector de x que va desde 1 hasta 5 con paso 0,1, ¿sí? Y una salida y, o un vector y, que va a ser 50 más un ruido aleatorio, ¿sí? Esta es mi señal. Mi señal en realidad es una constante con un poco de ruido, ¿sí? Fíjense que acá estoy graficando entre 40 y 60, con lo cual, si yo lo miro de más lejos, lo mirase con la escala entre 0 y 60, este ruido es chiquitito comparado con mi señal, porque mi señal vale 50 en promedio, más o menos 5, ¿sí? Más o menos 10 en el peor de los casos, pero más o menos 5 es un buen indicador de la señal, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, Sí, se Sí, entiende. sí. esta es mi señal. Si yo derivo acá, ¿sí? Calculo la derivada hacia adelante y la derivada centrada, fíjense lo que me da la derivada. ¿Cuánto debería darme la derivada de esta señal? Si yo entiendo que mi expresión de la señal es 50 más un ruido. Mi señal es Y constante 50 es una prácticamente. constante. Exacto, ¿y la derivada cuánto debería darme? Y Serapio. Exacto. Y fíjense, si hago la derivada hacia adelante o la derivada centrada, fíjense la amplitud del ruido, ¿sí? Fíjense que acá la amplitud está centrada en 0 y va desde más 60 a menos 60, ¿no? Para la derivada hacia adelante. La derivada centrada, que en general reduce un poco el ruido, va entre más 20 y menos 20. O ni siquiera, porque acá llega casi hasta menos 40 y acá está... O sea, no redució nada. No, no solo no redujo, sino que además amplificó. Fíjense que acá estoy en una banda de, Menos 5 y 5. claro, de ancho 10 y acá estoy en la derivada centrada está en una banda de ancho 40, ¿sí? Y eso que la derivada centrada en teoría reduce respecto a la derivada hacia adelante, que acá se me va de la banda de ancho 10 a una banda de ancho 120, ¿sí? Eh, a ojo esto de hablar de las bandas en las cuales está la señal, es a ojo, digamos, no.
Así como diciendo, che, acá si voy de +5 a -5 tengo casi todos los datos, y acá para tener todos los datos tengo que estar entre -60 y +60. ¿Sí? Se amplificó un montón ese ruido. Con esto lo que quiero decir es, tengan cuidado, porque a veces el ruido en una señal puede ocultar completamente el comportamiento de la derivada de esa señal. ¿Sí? Acá esto debería ser una recta en cero, y me dio ruido con la amplitud amplificada por, si acá esto es 10, si acá esto es 120, por 12 para la derivada hacia adelante, y por 4 con la derivada centrada. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con estas cosas. Esto es más que nada para que sepan. ¿Sí? Fíjense, si yo ahora dibujo en el mismo set de ejes la señal, fíjense lo chiquito que es el ruido de la señal, comparado con el ruido de la derivada. ¿Sí? Bueno, acá lo que hice fue, además de graficarlos, les calculé un desvío estándar a las señales. ¿Sí? Recuerden que el desvío estándar es un buen indicador de esa banda de amplitud en la cual está la señal. ¿Sí? Si yo tengo una señal que tiene ruido, ruido gaussiano, ¿sí? Blanco, normal, ruido blanco, o sea, el ruido blanco gaussiano quiere decir con distribución normal y media cero, el desvío estándar me va a decir, ¿sí?, en qué ancho de banda, o sea, qué ancho, no, perdón, no de banda, ancho de banda es otra cosa, ¿sí? Pero en qué banda, para cuál ancho de una banda que pongo sobre la señal, caen el 70 y pico % de los datos. ¿Sí? Para la señal original, en +/-2,88 cae el 76% de los datos. Para la derivada hacia adelante, el ancho se me va a 38. ¿Ven? Es esto que les estoy diciendo, estamos multiplicando, no sé si por 12 o algo por el estilo. A ojo dije 12, puede ser un poco más. 13,33. Gracias. Y para la derivada centrada estoy multiplicando más o menos por 6. A ojo. 5, algo. 15,47. Perdón, 5,47. 5,47. Sí. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado cuando trabajamos con derivadas, porque a veces un pequeño ruido en la señal, ¿sí?, me puede dar a la salida un desastre completo. Esto tiene que ver un poco con lo que vos me preguntabas, Nico, hace un rato. Sí, básicamente preguntaba por eso. Yo pensaba, si vos me das un conjunto de datos, graficarlo como señal. Exacto. Luego a la dibujo como señal la derivada primera y, no sé, la derivada segunda o lo que se me exija. Entonces yo empezaba a comparar esas señales en un plot junto con un hold-on, cosa de ver las 2 o 3 gráficas juntas. Sería Y de como, ahí ver cuál es. eso es este gráfico. Con la única diferencia que acá no dibuje la derivada segunda, porque si la derivada primera ya me da tan fea, la derivada segunda va a hacer que todo esto parezca hermoso. ¿Sí? Perfecto. O sea, si la derivada primera amplifica, la derivada segunda amplifica lo que amplificaste antes, de cierta manera. Así que peor todavía. Pero sí, hay que tener cuidado con eso, porque vos tenés la señal original y la derivada te da un desastre. ¿Sí? Si vos ves que acá la señal es casi una constante y esto es un desastre. ¿Sí? Bueno, hasta acá alguna Claro, y la pregunta. manera de sacarse ese ruido es filtrándolo. Exigir, no sé, un tipo de filtro pasa abajo, pasa banda, lo que fuese, filtro parte de ese ruido, pero lo que pasa es que voy a tener ruido igual a mi señal Un original. ruido vas a No va tener a quedar siempre igual. totalmente discriminado ese ruido. Sí. Lo ideal sería que apliques un filtro. ¿Sí? Si te lo pones a pensar, en realidad hacer la derivada centrada es de cierta manera aplicar un filtro, ¿no? Porque estás haciendo la derivada hacia adelante, la derivada hacia atrás y las promedias. Entonces, de cierta manera, eso es la versión más básica de un filtro pasa abajo. Sí, es cierto. Es como, o también puedo aplicar como un filtro de mediana. Sí. Sí, en realidad, a ver, filtro de mediana. Sí, lo había visto en Visión. Sí, lo que Es pasa con el... aplicar el tipo de filtro de imagen de ruido, sal y pimienta y aplicamos los filtros más básicos de media, medianas. Es simplemente estadísticas Sí, son... y se limpiaba bastante la imagen. No, obviamente no te queda la imagen totalmente legible, pero sí aplicabas el filtro. Sí, pero el filtro de mediana... No sé si acá te conviene usar un filtro de mediana. Me parece que te conviene más un filtro de promedio que de mediana. Bueno, perdón, voy... después lo charlamos si querés eso.
pero me parece que se escapa un poco de los alcances de la clase y no quiero aburrir el resto. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, ahora reformulo, porque no es hasta acá, es... ¿Hay alguna pregunta de toda la clase? Porque con esto termina la teoría de hoy. No, de mi parte no. Buenísimo. Entonces corto la grabación